Hola, bellísimo público, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo entre bastidores y micrófonos. Hoy día tenemos a un gran invitado. Qué ligerito vamos a hablar con Memo para que te enteres de todo, de todo, de todo. Es actor de doblaje, cineasta, actor de teleserie, entre otras. Así que no se la pierdan. Pero antes de enviarle la invitación a Sebastián, vamos a hacer el auspicio correspondiente. Nos acompaña Veterinaria Las Loicas, donde el amor por los animales y naturaleza se encuentran. Síguelos en Instagram, @loica.vet y pide tu hora. Y si vienen de parte de Ponzi-2.0, van a tener un descuento adicional, así que no se la pierdan. Aquí está Sebastián, así que... Bueno, también está con nosotros SIDARTE, Sindicato de Actores y de Actrices de Chile. Recuerda, si eres actor o actriz, acércate al Sindicato de Actores porque hay una cantidad infinita de beneficios que puedes obtener. ¿Cómo entrar al SIDARTE? En www.sidarte.cl y entérate de todo. Bienvenido, Sebastián. O te digo Hola, Memo. ¿cómo estás? Bueno, es que en realidad me dicen Sebastián en el mundo del doblaje y en el mundo del cine me dicen Nemo. Como el pescado, es un apodo que salió después de mi entrada al doblaje. Entonces, en realidad creo que aquí corresponde más Sebastián que Nemo, pero como ¿Estamos estoy con hablando Sebastián o con Memo? Ah, estamos con Sebastián, parece. Igual cualquiera de los dos está bien, no hay problema. maravilloso, Seba, maravilloso. Primero te doy la bienvenida al live, espero que la pasemos increíble. Al comienzo de mis lives siempre doy la oportunidad de que mis invitados se presenten, digan quiénes son, de dónde son y a qué se dedican para dar un contexto. Adelante. Bueno, yo soy Sebastián Arancibia, eh, soy muchas cosas hoy día, pero lo que me trae aquí es mi trabajo como actor de doblajes. Empecé muy niño, llevo 23 años haciendo doblajes con algo de intermitencia, entrada y salida. Pero, digamos, es un oficio que llevo haciendo hace 23 años. Además, bueno, actué de niño también en televisión, en la teleserie Machos y algunas otras cosas. Y hace ya, a ver, hace unos 15 años más o menos, 14 años me dedico al cine como director y asistente de dirección. Ese es un poco Maravilloso. mi backup mi biografía. Maravilloso, fantástico, Seba. Seba, consulta, antes fuiste, o sea, ¿estudiaste doblaje o cine? No, yo estudié cine, pero yo Ya, llegué al doblaje a los 11 años, 12 perfecto. años. Antes de comenzar, Seba, Ujú. para poner en contexto un poco, ¿cómo nace en tu vida entrar a estudiar cine y cómo se lo tomó tu familia al momento de escoger esta bella profesión, lo cual no es una carrera tradicional como lo es medicina, arquitectura o derecho? Ujú. Y bueno, a mí también me pasó lo mismo cuando entré a estudiar teatro, o sea, como que era como un grito en el cielo. Claro. No, a mí en realidad, bueno, yo estaba dedicado al doblaje, a la actuación, eh, y como al audiovisual, por así decirlo, desde la actuación, desde súper chico. Empecé a los 11 años en esa beta. De hecho, tuve algunas participaciones en otras cosas como a los 9 años. Y eso está muy relacionado con mi decisión de estudiar cine, digamos. Como si no hubiera conocido desde ahí el cine o el audiovisual, probablemente no lo habría estudiado. Creo que es algo que se me empezó a sumar desde muy chico, como el interés por el cine. Siempre tuve como un interés por el arte, por una parte, y la tecnología. Entonces, como que el cine entraba a unir esos dos universos de arte o de algún arte que se hace con tecnología, como necesitáis las Claro, cámaras. Entonces, se me juntan muy bien ahí esos dos intereses.
y lo conocí desde el rol de actor desde niño. Entonces, para mi familia en realidad, yo creo que no fue ninguna sorpresa cuando entré a estudiar cine. Eh, Tengo un contexto familiar bien diverso porque, bueno, mi papá es pintor de profesión, entonces tiene una vinculación con el arte. O sea, de profesión no lo termina, no es profesional, pero es pintor. Tiene una vinculación con el arte. Mi mamá profesora, más de otro mundo. Pero existía igual como el contexto artístico en las conversaciones de mi familia desde siempre. Era algo que se veía venir cuando lo anunció, digamos, que iba a estudiar cine. Entonces, si bien hay mucha gente que se le hace un poco terrible a la familia cuando les dicen que van a ser artistas, en mi caso ya estaba, ya se sabía un poco y como que iba por ahí. Y por lo demás, mi papá, yo soy el único de mis hermanos que se dedica a alguna rama artística, entonces yo creo que para mi papá era un poco al revés. Si yo le decía que quería ser ingeniero, ponía el grito en el cielo. Bueno, ahí estamos algo parecido, o sea, en mi caso yo Ujú. también yo soy el único actor en la familia. Ah, sí. Así que, pero mi Bueno, papá estaba relacionado a las, es relator deportivo. Igual estaba un poco ligado a al al mundo, espectáculo. claro. Ah, mira, qué bien. Qué bien, qué bien. Y Por bueno, eso me te digo imagino. que tenemos varias cosas en común, parece. Claro. Excelente. Oye, Seba, cuéntame, ¿cómo fue tu participación y qué recuerdos tienes de haber participado en la teleserie Machos? Ya nos comentaste un poco, pero también era muy chico y yo creo que la vida de un niño chico trabajando en teleserie es un mundo totalmente distinto a verlo desde el área más adulta. Claro. Sí, de hecho, en general no lo recomiendo. Yo lo sobreviví bien y creo que lo disfruté incluso harto y todo. Pero me pasa hoy día que yo trabajando en cine tengo sobrinas y yo tengo descartado para mis sobrinas que participen en algo porque en realidad creo que es complejo para un niño administrar lo que significa ese trabajo. Hay una exposición muy fuerte, hay, hay una carga laboral que es muy especial porque no es que sea más carga laboral que cualquier otro trabajo, No, pero sino... si te pones a analizar, si te pones a analizar, tienes que cumplir con los horarios del colegio, las tareas, las notas, y paralelo a eso, trabajar como actor, entre comillas, es como, Claro. Sí, y aparte que el trabajo actoral tiene una presión muy fuerte. Como hay cosas que no puedes fallar, como el riesgo de que alguien falle en una producción audiovisual es muy terrible porque genera una serie de atrasos y esto tiene que salir al aire, ¿cachai? Entonces, creo que es algo que para un niño es difícil de manejar, ¿cachai? Esa presión. Y además la exposición, porque es muy fuerte. A mí me tocó una teleserie que fue muy vista. Mi personaje era chiquitito, más pero encima, era la teleserie Machos, que después salió Machos claro. Golf, que era como la misma cosa, pero repetida. Claro, no, yo no caché mucho lo que fue eso, como esa Machos Gol, como me Sí, perdí sobre Machos eso. Golf fue como una repetición de la teleserie. Después de que Mm. se dio por primera vez, el año 2003, si no me equivoco, 2002-2003, Ah, claro. se protagonizó Machos y después, como le había ido tan bien, Canal 13 dijo Machos Golf y la volvieron a dar. Pero ya, pero la misma teleserie, ¿no? Sí, la misma No, teleserie, o sea, no cambiaba nada. yo parece que ahí ya no la vi, bueno, hay cosas que no me acuerdo tanto ya del todo el tiempo que ha pasado, imagínate, son 23 años ya. Vamos a decir que fueron 10 años. Sí, claro, ahí quedamos todos bien. Sí, sí. Pero no, claro, hay Ahí muchas quedamos cosas que bien, no Berta recuerdo la mucho. Sala, queda bien
el elenco Claro, de machos, quedan bien todos. sí, pues, obvio. Tal cual, tal cual. Oye, Sí, pues, harto. Seba, ¿y cómo fue para ti haber sido como niño teleserie? Ujú, ¿Y cómo fue para ti esa experiencia? Porque claro, Machos lo veía todo Chile en ese momento en donde la teleserie era un rating fenomenal ujú. y, las teleseries también eran vistas por niños, entonces tú estabas en el colegio, de repente decían, no, el niño de Macho, ¿no? Claro, sí, po. Sí, era. O sea, como por eso te hablaba de la exposición. Había mucha presión de esa exposición, pues no era fácil. Yo creo que fue lo más difícil para mí, como de esa experiencia, era que la gente, o sea, uno llegara a un lugar y que la gente supiera o creyera saber quién era uno, como ese tipo de cosas, generan en un niño yo creo que puede ser bien nocivo. También, bueno, fue un año medio difícil para mí en lo personal, entonces de repente hay momentos en los que uno no quiere ser tan visto y está súper expuesto en esta situación, entonces para mí no fue muy fácil de administrar. Y de hecho, en ese sentido, por eso entra ahí en mi vida un poco el doblaje, porque yo justo Claro, después de Macho entró el doblaje y en el doblaje pasaba que yo tenía un desarrollo artístico similar que me encantaba, pero no tenía esa exposición, porque excepto ciertos actores de doblaje que ya son muy reconocibles, pero en general tenemos un anonimato, por lo menos en cuanto a nuestros rostros, ¿cachai? o Y es sea, muy difícil en también que esa alguien. época del año 2004, 2005, sí. Ahora, hoy en día, con la tecnología, ya todo el mundo sabe quién está detrás de las voces de los personajes por Wikidoblaje. Claro, sí, pero también es un nicho muy pequeño. Lo otro es muy Ah, masivo, sí. ¿cachai? Aquí es un nicho de la gente que le gusta el doblaje, o como, bueno, entre los que me incluyo, digamos, a mí analizo mucho el doblaje y me gusta mucho, hay ciertos actores de doblaje que me encantan, entonces como pertenecemos a ese nicho, digamos, pero en cambio lo otro, la exposición de la gente que sale en teleseries y todo eso es transversal, entonces se hace muy, muy dura. Sí, Y ahí en esa ventana, digamos, de lo que presentaba el doblaje como este desarrollo artístico con repercusión, pero con un cierto anonimato, me encajó muy bien en la necesidad de ese niño y después adolescente de las cosas que quería explorar, pero también el espacio en el que me quería situar en cuanto a exposición. claro, claro que sí. Mira, Seba, voy a leer un poco los comentarios que han llegado, porque ¿Ya? después la gente se enoja o me deja de seguir o no me sigue. Ya, Dicen, perfecto. top 3 aquí Neo de Paraguay dice, top 3 personajes tuyos del mundo del doblaje que te haya encantado haber doblado. Eh, Chuta, a ver, top 3 yo creo que para mí el personaje más importante y que más me gustó, que aparte disfrutaba mucho la serie, era sí, del niño científico. Ese es un plot twist, porque la gente siempre se imagina que yo voy a decir manual de supervivencia escolar de NET, pero para mí sí del niño científico fue muy entretenido como desarrollo de personaje, como lo que fui encontrando, mi madurez en el doblaje también, porque sí del niño científico ya lo hago grande. O sea, yo tenía 18 cuando empiezo a hacer esa serie, entonces, mi voz está, yo creo, como en la curva, como entre experiencia y una voz fresca, juvenil y todo eso, está como en el pic. Y yo creo que es un poco mi resultado favorito, quizás. Ahora, yo creo que la serie que de alguna manera tiene más, eh, más resonancia con mi vida debe ser el manual de supervivencia escolar de NET. Como yo tenía la misma edad que el actor Qué original, cookie. claro, que Daniel Curtis Lee, creo que somos del mismo año, de hecho.
Eh, y había un desarrollo en estos años que hicimos la serie, había un desarrollo un poco similar, como que yo estaba en una etapa en la que me estaba como un poco cambiando la voz, como con esta voz media inestable adolescente o preadolescente, y él también, entonces tengo la sensación de que empiezo a jugar un poco los mismos juegos que estaba jugando él, y eso fue muy interesante para mí también, como agarrar, y creo que fue también el primer personaje del que me siento como ya más orgulloso, un trabajo más sólido, más consolidado de la técnica del doblaje, por lo menos. ¿Cachai? Como, había algo ahí. Y bueno, y tercero, obviamente, no puedo ser ingrato con probablemente una de las series más vistas que hice, que era Lazy Town, personaje de Pixel, que, o sea, yo creo que en cuanto a como serie que haya impactado en una generación, debe ser esa la más importante, porque había un tiempo en que todos los niños y niñas veían Lazy Town y era un furor tan grande, entonces como Pero, es súper lindo sentir eso también, como que lo que uno está haciendo tiene un impacto en las infancias, y aparte un impacto tan positivo porque Lazy Town era una serie que claro, entregaba valores muy lindos. pero si te pones a analizar todos los personajes que has doblado, si bien dejó una huella muy importante para las generaciones que hoy en día son adultos. Claro, sí, pues bueno, me pasa, es terrible eso, porque como cuando alguien me dice, no, pero si yo veía Lazy Town cuando tenía 4 años y tú le Y dices, ahora y yo tengo lo he como visto, veintitantos y uno queda así como, claro, Dios mío. pero ¿cómo? Mira, Yo no soy tan viejo. aquí Alejandra Martínez del Salvador dice saludos desde El Salvador. ¿Me podrías saludar con la voz de su personaje de Lazy Town? Fue Ah, mi infancia. pucha, Ale, tengo un solo problema, que es que ese personaje yo lo hacía con 13 años, hoy día tengo 34, lo dije ya, 34, entonces creo, no lo tengo muy fresco y aparte creo que el resultado no va a ser el mismo porque ha cambiado mucho la voz, pero podría intentarlo. Me acuerdo de una canción que canta el personaje y eso quizás me es más fácil y podría después. Sí, del niño científico lo tengo fresco. Podría darle un saludo a Alejandra con el personaje de Sí del niño científico. Sí, del niño científico decía, muy bien, lo tengo. Le tiré mi super, hiper, extra, mega, gran idea. Hola Alejandra Martínez, que estés muy bien. Aquí manda también saludos alexandra.llli-bajo. Perdón. Saludos, sí, sí, claro. Muchas gracias, Ale. Saludos para ti. La Eh, Ale también es actriz y también conduce un podcast. Así que ah, excelente. Qué con bien, qué ella bien. hacíamos el programa antiguamente, antes tenía otro nombre, y yo Ujú. continué cuando ella salió del programa y seguí con el proyecto de Bonsi-2.0, que antes se llamaba Alan Bonsi. Perfecto. Perfecto. Muchas Pero gracias todo por los bien, todo saludos. bien. Oye, Excelente. Seba, Ujú. cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia y y qué recuerdos tienes de los sustitutos? Eh, Mira, la dejé fuera, el sustituto. No, me encantaba, era una serie muy entretenida. El personaje era un personaje más chico, o sea, más, pequeño en su intervención en la serie, pero era un personaje muy entretenido porque también tenía, bueno, como casi todos los personajes que me toca interpretar, tienden a lo cómico y a lo exagerado. Entonces, este personaje también tenía un poco esa línea de exagerar. Y me acuerdo, por ejemplo, que el personaje estaba enamorado de la mamá del protagonista.
y siempre era como exagerado en ese amor por ella. Entonces, creo que lo que recuerdo sobre todo era como lo bonito del juego que te permitía ese personaje, poder jugar y ser lúdico, digamos. Qué hermoso, qué hermoso. Aquí Neo dice, Lazy, podrías decir, Neo, estás como loquito. Neo, estás como loquito. Eso era como un poco lo que era Pixel de Leiston, el Mira, cantante. aquí Alejandra dice, gracias, este es mi regalo de cumpleaños adelantado, ya que el 29 de agosto cumpliré años. Así que dijo que muchas gracias por tu saludo. De que Aquí encantado. Neo, aquí Neo pregunta, ¿qué opinas sobre la IA artificial en el doblaje? Eh, no tengo mucha opinión en general, creo que hay que hablar más, siento yo, de derechos que de IA, porque la IA es una herramienta que existe, está a la mano de todos hoy día y es como, no está en cuestión. Creo que lo que está en cuestión es entender cómo funcionan los derechos de las personas, los derechos de autor, los derechos respecto a su imagen, su voz, su, entonces, porque también siempre lo que se hace hoy día con IA, siempre se pudo hacer en un proceso de imitación, eh, como que cuando alguna persona de manera, no sé, desleal saca algún producto donde alguien imita a un personaje creado por otra persona, aunque no sea con IA, sigue siendo la misma falta, el Al mismo mismo delito plagio. incluso, el mismo plagio. Entonces, a mí me preocupa un poco que hablemos tanto de la IA, que tiene que ver con la masificación de este fenómeno un poco, de poder usar algo creado o algo, eh, algún rasgo de una persona sin su autorización, y que no estemos hablando directamente de cómo funciona el mundo de la autorización, ¿cachai? Como, de cómo funciona si yo hice un proceso en el que yo creé un personaje, que alguien llegue, lo haga lo más parecido que se pueda a mi creación, y, y si no es guía no hay ningún problema con eso. Creo que para mí es sobre todo es un problema de derechos, de autorizaciones, de entender que estamos en un nuevo universo que se tiene que combatir desde una línea legal que comprenda que nuestro trabajo tiene derechos. Eso para mí es principalmente lo que pienso Claro, sobre la vida. yo lo que opino es que la IA está para quedarse y hay que saberla utilizar de manera positiva y de manera inteligente. Yo creo que, eh, por ejemplo, el tema de las voces en el doblaje, que las reemplace la IA, la encuentro fatal porque Ujú. siento que un la IA puede hacer la voz, pero lo que no puede hacer es la emoción que el actor le da al personaje, la Sí, intención. a veces pienso que, bueno, la IA tiene un desarrollo enorme, es impresionante, realmente impresionante. Pienso que va a llegar un momento en el que la gente igual va a entender o va a empezar. Hoy día estamos en un punto muy terrible porque la IA avanza mucho más rápido que nuestra capacidad de identificarla. Claro, Yo creo que nuestra capacidad de identificarla en algún minuto va a tener se va a robustecer un poco más, y en ese momento va a haber una brecha en la que muchas de las cosas que hacemos se van a eliminar, porque hay muchas de las cosas que hacemos como actores de doblaje que en realidad el único fin es hacer una traducción funcional de un producto audiovisual. Y eso, lamentablemente, se lo va a comer la IA, porque es funcional, pero todo aquello que requiere de nuestra condición humana, de entender la emoción, y de hacer un desarrollo creativo más allá de lo lógico. Nosotros hacemos muchas conexiones lógicas
en nuestro trabajo de doblaje, cuando uno crea un personaje desde cero, por ejemplo, sin referencia, no doblaje internacional, sino que animación original, digamos, uno estereotipa mucho. O sea, si el personaje es más gordo, uno habla así. Entonces, Claro, todos esos fenómenos que son muy de cómo funciona la IA, hay que empezar a cuestionárselos porque tenemos que, el desafío para nosotros es demostrar que nuestro desarrollo intelectual de inteligencia humana eh, tiene ventajas por sobre la IA. Y ese es un desafío que también tenemos que tomar, no solo reclamar respecto a la existencia de esta herramienta. claro, claro que sí. Por ejemplo, México ya tomó medidas con la IA que por lo menos ha dado resultados. Pero los demás países, como los demás países de Latinoamérica, no han hecho como una cosa o una ley donde los proteja a ustedes como actores de doblaje para que no sean utilizados con la IA, como una cosa así. Mm. Claro, no, y es súper difícil protegerlo. Hoy día lo que sí pasa es que hay ciertos espacios como más industriales, comerciales, que uno ya no puede usar cualquier voz. Hay un desarrollo, qué sé yo, pero protegerlo masivamente es muy difícil porque la IA está en las manos de todo el mundo y Claro, eventualmente alguien va a usar tu voz si quiere usarla, ¿cachai? Y tanto la de uno como actor de doblaje es como la de cualquier persona, ¿cachai? Como, así es. mm, puede ser por un fin como de, no sé, publicitario o puede ser por un fin súper malicioso también, o sea, como Claro, o hacer... sea, está la línea muy angosta. Lo puedes usar para cosas positivas como para cosas muy negativas, como para poder hacerte como estos em, chantajes o como Claro, hacerte bromas por teléfono. claro, o Se sea, puede usar para es una eso, o sea, como herramienta que que está en las manos de quien la quiera usar y eso es muy peligroso. Pero también la fuerza está en que yo creo que de a poco vamos a ir entendiéndola más y vamos a lograr identificarla un poco más también. Por lo menos claro en que sí. una cierta brecha. O sea, a mí me pasa que yo no tengo la misma relación con la IA que tiene mi papá, ni que tiene una persona mucho más joven que yo. Tenemos una capacidad de identificar eso que es distinta y eso también se tiene que ir afinando. ¿Cachai? Claro que sí, claro que sí. Mira, aquí dice Neo de Paraguay. ¿Cómo Ujú. defines el doblaje en tu vida? En mi vida. Eh, creo que, bueno, un espacio de ser honesto igual. Yo creo que el doblaje tenía un devenir complejo en mi vida, como a ratos un poco ingrato, siento, porque tengo un amor profundo por el oficio, eh, pero no es fácil mantenerse en esa industria, no solo por los colegas y el espacio que hay que lograr, sino porque es una industria que está muy acotada, muy eh, son muy pocos los espacios, entonces si tú... es una industria más bien precarizada, o sea, los actores de doblaje no ganamos mucho, ni tenemos mucha plata, o sea, ni tenemos mucho trabajo. Entonces, claro, quizás en relación como por hora, quizás ganamos mucho más que alguna persona que gana el sueldo mínimo, pero en la relación de trabajo por hora, porque yo no puedo llenar mis horas, son muchas horas, o sea, son muy pocas horas las que finalmente uno pasa en el estudio respecto a lo que es la vida laboral. Entonces, es muy común que los actores de doblaje en Chile por lo menos nos dediquemos a otras cosas también, cosas compatibles, algunos definitivamente la mayoría terminan retirándose y dedicándose a otra cosa de frontón. Entonces,
claro, tengo una sensación un poco doble, ingrata de lo que es el doblaje, porque es algo muy importante y muy lindo en mi vida, ¿no? Entonces eso, aparte que es muy íntimo, muy personal, uno trabaja en un estudio encerrado y tiene espacios de autoconocimiento que son muy interesantes, pero también difícil como ser un trabajador del doblaje, creo que no es fácil acá en Chile. Entonces, lo Claro, que claro que significa el sí. doblaje en mi vida son esas dos cosas. Claro, claro que sí. Y si te pones a analizar, Sebastián, Ujú, la vida artística a nivel Chile ujú, es un vaivén. Por ejemplo, yo soy actor y comunicador escénico, ujú. pero también hago clases de teatro en un colegio de básica, también trabajo de junior en una empresa de telecomunicaciones y conduzco el podcast a la vez. O sea, hay que hacer miles de cosas como para poder Ujú. sobrellevar la vida, porque si vivimos del arte, jodimos. O Sí. sea, se puede, pero Mm. hay que sacarse la cresta y media para poder sobrevivir. Sí, yo creo que el mundo del arte en general, o sea, uno habla con gente de países ¿cómo se llama? Que tienen un desarrollo artístico mucho más grande y los artistas igual la sufren. O sea, los artistas franceses también sufren del mundo Claro, del arte. Es una cuestión que pasa en todo el mundo. Ahora, ya si lo lleváis a Chile, obviamente es un contexto mayor. Si lo lleváis entre disciplinas también hay brecha. El doblaje yo creo que es un trabajo especialmente precarizado dentro del mundo de las artes, ¿cachai? A pesar de que uno logre un cierto posicionamiento, sigue uno estando siempre muy dependiendo de la voluntad de personas, dependiendo de voluntades que al final no es muy grato para la energía que uno le entrega a esta disciplina. claro, claro que sí. Pero yo creo que eso es a nivel profesional en todos los ámbitos Ujú. profesionales. Siempre hay una persona que te puede tirar para abajo y no siempre hay que estar un poco más arriba para poder sobrellevar toda la situación. Mm. Sí, claro. Lo que pasa es que en el doblaje en Chile, principalmente, eh, ha habido por siempre una sola gran empresa. Hoy día hay algunas opciones más chiquititas que han salido. Entiendo que el trabajo de la empresa de doblaje más grande ha bajado mucho. No sé en qué estado está, no lo he averiguado hace mucho tiempo. Entonces, pasa un poco que si tú sales de esa empresa, tú dejas de trabajar en doblaje en Chile, ¿cachai? Claro, Por lo menos era así hasta hace un tiempo. Creo que hoy día hay más cosas. Entonces, también en cualquier otra disciplina que realices, si tú puedes salir de un espacio y buscar otro, ¿cachai? Acá medio que no existe y eso genera que la vida nuestra sea súper permisiva, porque de alguna manera uno sabe que si quiere desarrollar esta disciplina, va a tener que alinearse con las condiciones que se pongan en ese espacio, desde sus claro. potestades. Entonces, que tampoco estoy haciendo ninguna denuncia de lo que sea esa No, empresa. para nada. No, para nada. Yo creo, Seba, que lo que estás diciendo es como que la vida del doblaje no es un mundo de Bill y Pap. Ujú. Y eso es maravilloso porque así dejas muy en claro a la gente que se quiere dedicar al doblaje, en este caso, que va a tener que luchar contra vientos y mareas y que algunas veces no le van a funcionar como parece, pero hay que seguirle eh, cumpliendo tu sueño a pesar de las condiciones Mm, que puedan tener en el camino. Si, claro. si te pones a pensar, Seba, la vida artística en general no es fácil. No. No, está claro. Yo creo que si no tenéis una pasión muy fuerte
por esa vía artística o por esa disciplina, yo creo que mejor no lo hagáis. Si tenéis dudas, no lo hagáis. Si tienes dudas, no lo hagas. Se me olvida que aquí tenemos que ser un poco más neutros, no tan chilenos, porque Ay, pero ya, ya viste tranquilo, que hay Seba. gente que es de afuera. Mis, mis, mis seguidores entienden muy bien el lenguaje chileno. Si Ah, no, perfecto. pregúntale a Alejandra o a Yolanda o a Bueno, si cualquier no, no. persona internacional que ve mis lives, que a mí se me sale el cachai, se me sale todos Oh, los modismos, porque yo no soy actor de doblaje en general, o sea, de profesión, así que a mí se me sale todos los modismos chilenos. bueno, excelente. Si no entienden algo, igual pueden decirlo, porque como Claro, hablamos rápido, y no estoy muy en la tecla del doblaje en esta conversación, si no tendría que estar todo hablando así, no, pues, la idea es que sea natural también. claro, una cosa como de tú a tú, sin quitarle los méritos a Martín Cárcamo. Sí, claro. Oye, Seba, mira, aquí dice Alejandra, ¿cómo llegaste a Wayne de Ah, los Wayne, héroes? de los héroes Wayne. de la ciudad. ¿Cómo llegué? Bueno, era todo lo que yo hice en doblaje prácticamente, en doblaje internacional, en doblaje, digamos, de series que venían de otro país, se hacía el doblaje para... Todo fue a través de la empresa DIN, que, bueno, yo trabajé 10 años en esa empresa, 10 años continuados, me fui 2 años, volví 2 años y después me fui. Eh, ese fue un personaje que aparece, creo que es mi segundo o tercer personaje que hago en la vida, justo después de Lazy Town, si no me equivoco. Era un personaje muy exigente porque cantaba y yo no... Ya tenía muchas dificultades para cantar, pero aparte surgió algo que era muy complejo, que mi personaje hablaba mucho más agudo que yo, entonces la formulación de ese personaje, la creación de ese personaje, ya era muy arriba en mi registro, entonces cuando yo tenía que cantar eh, el personaje, la exigencia vocal era tremenda, el personaje original, el de Estados Unidos, lo hacía un niño harto menor que yo, entonces, su voz era más aguda, fue muy exigente ese personaje, pero fue muy lindo también porque, bueno, ahí compartí con grandes amigos del doblaje. Eh, si no me equivoco, ahí está el Maxi y el René. Hoy no me ha pasado tanto tiempo, pero diría que esa serie eran como cuatro, eran unas mamuscas. No sé si tú conociste esa serie, eran unas Del mamuscas que éxito. se metían. No, no, esto es Los Héroes de la Ciudad. Ah, sí, sí lo ubico. Claro, y No, esa, y ahí no era tan de verlos, pero sí cada vez que hacía como el zapping, lo veía, porque yo era más de Nickelodeon con Manual de Supervivencia Escolar de NET. Más o menos. claro. O sea, yo creo que, bueno, no, no te pregunté qué edad tienes, creo que mejor no hacerlo, porque, No, pero, pero digamos las cosas como son. Estamos en el mismo rango de edad. Tú 34 y yo perfecto. 32. Ah, Ah, perfecto, claro, pues, yo creo que para ti todavía, o sea, Los Héroes de la Ciudad era una serie para niños más chicos en el para tiempo en niños que más la... chiquitos, claro. Por eso cuando yo hacía el zapping de Nickelodeon a Cartoon Network, estaba Discovery El, Kids en la mitad entre los dos canales. Por eso te decía que perfecto, mientras hacía zapping, lo veía pillaba. como... Ahora, espérate, yo diría que no, yo diría que Los Héroes de la Ciudad era Nick Jr. No me acuerdo. Ya, Yo ya. sí. No, pero claro, pero igual era una franja menor que la edad que tú Claro, pero es tenés. que si te pones a analizar, estaba como Cartoon Network, Discovery Kids, Nickelodeon, Disney, Disney Mm, Junior o Disney Junior y después Disney XD. Igual, de todas maneras, cuando uno hacía Saben, igual los veías. claro, sí, sí, sí. Sí. No sé si en ese orden, pero No, claro, sí, 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 sí.
Nada, pero muy lindo. La gente no sabe, o no sé si saben en realidad. A mí de repente me sorprende lo que sabe la gente a veces del doblaje. Pero en esa serie estaba Max Salgado, muy Sí, amigo. Max Salgado, el actor chileno que ahora triunfa en las teleseries. Tipo, tal cual. Y él tenía 9 años, yo tenía. No, él debe haber tenido 10, yo tenía 12, 13. No, a ver, si yo tenía 14, él debe haber tenido 12 años, pero entramos como a los 12 y 10, más o menos. Y claro, ahí compartimos harto tiempo, doblaje juntos, y somos amigos hasta el día de hoy. Un gran ¡Wow! colega. ¡Qué Y genial! también estaba René, bueno, René Pinochet, que es Bueno, es que René una figura Pinochet, importante hay que del doblaje. decirlo que es como Sandro Larenas. ¿Quién no lo conoce? Exacto. No, René, claro, René es un gigante del doblaje Y es un y encanto de persona. muy generoso, una persona muy generosa con su trabajo, con su talento. A mí me ayudó mucho en mi, en mi inicio del doblaje. Creo que hay personas que fueron muy generosas conmigo en ese proceso de aprender el doblaje. Imposible para mí no mencionar a Rosario Zamora, que Rosario fue mi maestra en ese proceso, porque como yo no estudié, no existía Provo en ese tiempo, Claro, había otra escuela que se llama Articom, ¿puede ser? ¿ya? Eh, y ahí habían algunas camadas de actores de doblaje que fueron saliendo, pero yo entré directo como niño, directo al estudio, entonces mi Claro. escuela fue ahí, y en ese proceso de aprender, Rosario fue mi maestra, o sea, ella con una paciencia y como lo que hay que hacer para trabajar con niños y niñas, ella lo hizo todo. Un poco hasta mamá en el estudio, Es que me enseñó a leer. yo creo, yo creo, Seba, que para trabajar con niños hay que tener una paciencia de ángel, porque por ejemplo yo hago clase de teatro en un colegio de básica, le hago clase a niños de tercero a quinto básico. Ah, ya, Y heavy. eh, es caótico, pero del caos se llega a un final muy bueno. Sí, pues me imagino. No, yo creo Pero que también las niñeces te ofrecen un universo de creación que necesariamente es más amplio. A mí me ha tocado también como director, digamos, trabajar con niños, niñas, adolescentes, y, y es increíble que lo que uno se imagine que pueden hacer siempre es más chico que lo que ellos pueden crear. Entonces, eh, para mí es un universo muy lindo. es que tiene una imaginación Mm. que uno dice, ¿sabes qué? Yo tengo este texto, se los pasa a los niños, tú les dices, a ver, recréame cómo se imaginan este texto. Y tú tienes una idea, pero ves la presentación de los niños y tú dices, wow, no se me habría ocurrido algo más brillante que esto. Como que uno queda así Sí, como, ¿qué tremendo. pasó conmigo? Mm. Se supone que el Sí, tal profesional soy cual. yo, no los niños. Tal cual, pasa todo el tiempo. Mira, aquí Fénix dice, ¿qué personaje fue el que más te dificultó más? Yo creo que ahí ya lo conversamos un poco, ¿no? Sí, o sea, hubo varios. Hay uno que ni menciono y nunca lo veo porque fue un karma para mí, pero yo creo que tenía mucho que ver con que estaba mi voz muy inestable en ese momento. Estaba recién aprendiendo el doblaje, es un personaje de una serie que se llamaba Sonic X, que era una serie de Ya, Sonic, y, yo hacía un personaje que se llamaba Danny. Y eso yo creo que para mí fue fue lo más difícil. Me recuerdo de, no sé, a ver, ahí sí debo haber tenido 12. Creo que eso fue el segundo año de doblaje. Y eso de estar pegado y no avanzar, y no avanzar, y no avanzar.
y ya cortando las frases, porque uno arma las frases en doblaje más o menos por secciones, algunos con mucha pericia, digamos, eh, hacen páginas completas. Entonces, como uno al principio lo que hace es que va cortando y va tratando de ahí el ingeniero en sonido armarte la frase completa con pedacitos, qué sé yo, y eso lo recuerdo como muy tremendo, a ver, casi ya palabra por palabra, porque me costaba mucho avanzar, me cansaba Claro. mucho, era niño igual, venía del colegio también, todo un contexto, era muy difícil. Ahora, yo creo que el doblaje en general es un oficio muy difícil, como Es eh, dificilísimo. Cuando me hizo clases Sandro en la universidad cuando estaba estudiando teatro y nos tocó la asignatura de doblaje, yo dije, ah, este ramo va a ser una asignatura papísima, voy a poner mi voz y ya está. Pero cuando Sandro nos explicó que era hablar en el tiempo correcto, no pasarse, tener las puntas y las comas donde corresponden, y yo dije, ay, claro. y cuando No, empezamos a es trabajar una, el texto de documentales, a intentar hablar a lo neutro, ay, no. sí, sí, no, bueno, Sandro dice pues, él encuentra que el doblaje es lo más parecido a pilotear un avión. Que nunca ha piloteado un avión, Exacto. pero él nunca en su vida ha piloteado un avión, pero él encuentra que es lo más parecido a pilotear un avión, como por la cantidad de factores que uno tiene que estar controlando, como son, no, que falta de respeto si hay algún piloto por ahí viendo esto, eh, lo digo por lo difícil que es, ¿no? Y es frase de Sandro, no es mía. Pero en el fondo es como, claro, son cinco factores por lo menos que tenéis que estar controlando heavy, que es el lip sync, o sea, las bocas tienen que calzar con lo que tú estás diciendo, porque no es el mismo idioma, no estoy diciendo lo mismo, entonces tienes que calzar el timing, o sea, entrada y salida, tienes que calzar el, o sea, tienes que estar siempre en neutro, y eso quiere decir entonación, revisión de palabras neutras. La El lenguaje, adicción, claro, la dicción o articulación que le dicen, y la más importante que es la última que uno logra capturar, porque todo ese proceso finalmente es un proceso muy técnico que cuando recién uno lo domina, uno logra llegar a interpretar. ¿Cachai? Que es lo más claro, importante. claro, es como, por ejemplo, llegar al estudio de doblaje, decir el texto sin darle la intención que te está pidiendo el director, ya ahí ya Mm. jodiste. No te llaman nunca más para ningún proyecto. O sea, Sí, cooperaste, fuiste bueno, gracias por participar. sí, claro. Tal cual. Mira, dicen acá, Fénix, ¿en cuánto tiempo dominaste el acento neutro? Eh, no sé, le aviso cuando pase. No sé si puedo decir que lo he dominado. Lo que pasa es que el neutro para mí tengo una visión del neutro que no sé si me gusta tanto la neutralidad del acento. O sea, creo que una de las mejores cosas, que las mejores cosas dobladas finalmente son las que logran integrar algunas localías, que le dan vida. ¿No? O sea, Shrek, nadie podría decir que Shrek es una película doblada al neutro. Y probablemente tiene uno de los procesos de creación de personaje en doblaje más impresionantes en todos sus personajes. O sea, Shrek es increíble, Burro es increíble, son todos muy icónicos y lo lograron un poco a través de saltar un poquito las reglas, pero con una propuesta linda. Entonces, eh, creo que no sé si soy tan fan del neutro, y en ese sentido, claro, como técnica en algún minuto uno lo domina, pero filosóficamente no. No sé si me gusta tanto. Como, a veces incluso creo que nos quedan algunas cosas mejores cuando nos hacemos los mexicanos en el doblaje. Eh, o logramos como, no sé, meter algunas localías, algunas.
algunas cositas, de personajes que tengan una lógica no tan del neutro como este Yo concepto creo, tan... yo creo que ahí entramos en la discusión, ¿qué es para uno el neutro? Porque, por Mm, ejemplo, uno puede decir las palabras sin tener el lenguaje coloquial chileno mm, y puede ser totalmente neutro, o puedes utilizar el lenguaje neutro desde el lado mexicano, que tienen otros tipos de eh, forma de pronunciar las palabras. mm. Sí, yo creo que inevitablemente el neutro que entendemos es un poco mexicano. O sea, el doblaje se Claro, crea en o sea, México. la neutralidad viene de allá, Claro, pero ya sí, ellos marcaron la pauta de cómo debía claro, ser el neutro. porque Y después ¿Mm? si no me equivoco, también doblaste a tu personaje de machos para Latinoamérica, o sea, eso es como, te estás doblando. Sí, me doblé a mí mismo. Creo que fuimos como tres actores que nos doblamos a nosotros mismos. Fue el Alejandro Trejo, que bueno, que es actor de doblaje, Un as. es un tremendo, me ha tocado compartir en muchas cosas distintas con él. Fue protagonista de un cortometraje que hice también. Entonces, es un tremendo. Y él se dobló a sí mismo en Machos y alguien más, no me acuerdo quién, que también tenía alguna vinculación con el doblaje y se dobló a sí mismo. Y ese fue un proceso bien especial. Igual yo venía entrando. Eso sí fue lo segundo que hice. Lo primero que hice, yo hice una película y después pasé a doblarme a mí mismo en Macho. Pero igual debía haber sido tragicómico doblarte a ti mismo para... Es como, ¿y esto cómo lo hago? Sí, o sea, yo creo que al revés, ¿eh? O sea, yo venía entrando al doblaje, entonces creo que fue más cómodo. Tenía que manejar el neutro y no irme, porque la tendencia es irse hacia lo que uno escucha, entonces si te estás escuchando en chileno acá, es difícil controlarlo el neutro para que no te vayas con el chileno que estás escuchando. Entonces, pero en realidad igual era yo mismo, tenía mis mismas inflexiones, finalmente era más fácil que doblar a un personaje gringo, digamos, que tiene una distancia mucho más grande contigo. Claro, qué entretenido. Sí, no, sí, fue una experiencia interesante por lo menos. Y bien única Oye, también, sí. porque se da poco. Es que, claro, o sea, ¿cuándo te vas a doblar a ti mismo? O sea, como que, what the fuck, como que, Sí, 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 es bien esto es raro. una broma, ¿no? Mira, aquí dicen, Fénix dice, un saludo para Eder con un papel tuyo que le guste mucho. Gracias. Con algún personaje que a ti te agrade. Eh, un saludo para, perdón, ¿quién era? Eder. Eder. Bueno, es que no he mandado ningún saludo con el cookie y me imagino como hay un revive aquí de el manual de supervivencia escolar de NET, me imagino que algo tengo que dejar de cookie, ¿no? Entonces, voy a hacerle un saludo de cookie. El cookie habla así y siempre está como, neta, ¿qué vamos a hacer ahora? Quiero mandar un saludo para Eder, donde sea que estés, ¿en qué país eres, Eder? Bueno, espero que tienen que entender que esto es una cosa que uno hace encerrado en una cabina oscura donde nadie te ve, entonces uno tiene la capacidad de ser ridículo sin problema. Hacerlo en público es muy Y distinta a la ahora cuando experiencia uno de te ve una es tele. como, ¿qué está haciendo? Claro, no, es mucha la distancia entre lo que uno hace en la cabina y cuando le piden un saludo, porque de verdad que, o sea, eh, es distinto lo que uno, como que cuesta mucho. Yo creo que a todos los actores de Exacto, doblaje nos cuesta hacer saludos. No es que no nos guste, no, pero nos cuesta porque es como que te pidieran hacer lo que hacís cuando te miráis al espejo solo, ¿cachai? Es una cosa como súper.
súper íntima. Claro, claro que sí. Y es tan complejo. Por ejemplo, yo soy actor y me Ujú. conocen como en el podcast, pero hay personas Ujú. que me escriben y me dicen, Diego, estoy de cumpleaños, ¿me puedes mandar un saludo de feliz cumpleaños? Y no sé qué es la cosa. Y yo digo así como, ay, no quiero hacerlo, pero tampoco quiero quedar mal. Entonces como que uno dice, ya, ok, y me grabo como 10 veces como para Mm. quedarme conforme de que la última es la que queda, porque uno dice, ay, no. Sí, po. Es complejo igual porque o sea, es un punto interesante, como que uno como que no puede decir que no, y de verdad hay una parte que es bien vergonzosa de lo que uno hace en la cabina, digamos, de doblaje, después replicarlo en público es bien difícil, pero y te lo piden siempre, pues. Entonces como hay gente que de repente ni conoce los personajes y es como, ya, eran un personaje, y es como, y decir que no, súper feo, pero también es como que hay, no sé, ¿verdad? Que quizás la gente no entiende mucho tampoco como la dificultad que uno tiene de tirar esto como saludos, mensajes, o sea, no, lo hago con gusto, ningún problema, pero cuesta un poco, uno se pone en una posición que es un poquito expuesta a ver, como que genera un poco de vergüenza. Espero que salgan bien nomás, como, no sé si salen tan bien, a veces me pasa, como, digo, chuta, como, si no estoy en la cabina, van a creer que no soy yo, ¿cachai? Pero igual se hace lo que se puede en el momento. Sí, tal cual, tal cual. Uno no queda mal, pero uno después se hace como la autocrítica y dice, ¿por qué lo hice así? ¿Qué me Claro, pasa? ¿por qué hice eso? El meme, ¿por qué hice eso? Oye, cuéntame, Ujú. Seba, ¿cómo fue tu experiencia en haber doblado a Tarlok en Avatar, la leyenda de Korra? ¿Qué hice yo en Avatar? Tarlok, parece que yo hice un personaje cuando joven, Claro, en Korra, sí, en la leyenda de Korra. Creo que yo, cacha que no he visto la leyenda de Korra, vi algo de la leyenda de Aang, no la terminé tampoco y no la recuerdo mucho. Entonces, en algún minuto alguien subió una escena importante de ese personaje que hice, pero era una participación muy pequeña porque era un flashback de ese personaje. Creo que es el mismo, no claro, sé, porque hice varios personajes en Avatar, pero personajes muy chiquititos, entonces no los recuerdo mucho. Y ese personaje que creo que el que tú mencionas era un flashback de cuando niño de un personaje que era muy importante, entiendo. claro, claro que sí. Pero la verdad yo no tenía mucho contexto, no sabía mucho lo que está. Más bien estaba empatando ahí con el personaje, la voz original, tratando de. Bueno, era una escena bien fuerte, como narraba un problema con su padre y su hermano. Entonces, claro, conectando con la situación y todo, pero en realidad de la historia misma yo no sabía mucho. eh, y y claro, no sabría decirte, porque bueno, Avatar es una serie muy icónica, increíble, Claro, pero no sabría decirte qué repercusión tuvo, si lo hice bien, si lo hice mal, la verdad no no, tengo pero muy claro Seba, eso. eso es muy normal, es muy normal. Porque de repente hay proyectos que uno presta la voz, pero uno no sabe la magnitud que puede llegar a tener. Y de repente son personajes muy chiquitos, con 5 loops o 3 loops. Mm, Entonces es como, ¿quién se va a acordar de lo que hizo? O sea, se va a acordar en el momento, pero después de que pasan los años, van quedando como en la cajita de recuerdos, alcena- sí, pues. Y pasan almacenamiento cosas en un raras, lugar oculto, donde uno ni siquiera lo revisa. claro. Y pasan cosas raras también, pues como ahora, no sé, el manual de supervivencia escolar de NED, yo me di cuenta ahora lo importante que ha sido para una generación, como que
como se reunió no sé si cachaste que se El elenco, sí. juntaron el elenco De y tienen un hecho, podcast. cuando vi que estaban los actores originales de Manual de Supervivencia Escolar en Chile, yo intenté contactar a los actores de doblaje de la serie. Y te contacté a ti y contacté a Ariel, que va a estar la próxima semana. ¿Sí? Entonces, Ah, como claro. alcancé a agarrar a dos. Bueno, y a Perfecto. René Pinochet que hizo a Cabeza de Coco, que lo tuve hace un Ah, año. buena, buena. ¿Y a la Jiménez no la No me contactaste? responde. Ah, bueno, ahí le voy yo le escribo para que te mande para que te responda. Pero claro, como hubo ese revivir de la serie, es heavy que se ha estado hablando mucho de esa serie y ha salido el tema de nuevo, como algo que pasó hace, chuta, 20 años, ¿cachai? Yo creo que más o menos 20 o 21 años. 21, 22 años incluso podría ser, porque diría que empezamos, no, yo creo que empezamos, 2006, 2007. no, yo creo que empezamos el 2005, 2004. Claro, más o menos. Empezamos y termina como el 2007. Claro, claro que sí. Entonces, claro, yo empiezo, el 2004 yo tenía eh, 13 años y el 2007 tenía 16, ¿cachai? Entonces era como, mucho tiempo atrás, pues, ¿cachai? Y Es de que, repente revive esto de la nada y es como, y tengo que volver a hablar de eso que ya la verdad ni recordaba, o sea, estaba escondido, estaba guardado en un rincón de mi corazón tremendo porque fue algo muy lindo, muy importante, pero uno sigue viviendo y las cosas se olvidan un poco, ¿cachai? Entonces, y tener que volver a hablar de esto y también darse cuenta de que hay gente para la que fue súper importante esta serie, porque para mí fue muy importante porque yo trabajé, pero la gente que la vio también vivió cosas con esa serie. Entonces, ir viendo eso es súper lindo. claro, y yo creo que Manual de Supervivencia Escolar de NET, si bien marcó una generación no menor, pero si Ujú. te pones a analizar los capítulos, no está tan ajeno a lo que ocurre en los colegios en la actualidad. O sea, profesores de mente, almuerzos asquerosos, como que Sí, pues, siempre fue una ridiculización de lo que pasaba en verdad en los colegios. Y aparte como también yo lo viví cuando era mi etapa también escolar, entonces vivía un mundo tan de locos como el del manual. entonces, por eso te decía que no había, el bravucón siempre existía en los Claro. colegios en la actualidad, el, el nerd también existe en los colegios hoy en día. Entonces, Mm. es como, o sea, yo creo que la única cosa que no se ve en los colegios es como una zarigüeya. Ah, claro. ¿Cómo se llamaba la serie? Muy bien. Bien, hombre. Bueno, hay muchas Yo cosas creo que no me que eso acuerdo. es lo único. Me acuerdo de Gordy era el conserje, ¿no? Que peleaba contra la Sí, zarigüeya. Gordy era el conserje que andaba detrás de la zarigüeya, que no hacía Sí, ninguna po. cuestión. Claro, sí, sí, sí. Que lo hacía Alexis Quiroz. eh, Tremendo talento ese caballero. Alexis que también hizo a Robbie Rotten. Era, no, un grande, Alexis. Oye, Seba, Ujú. para continuar un poco, ¿cómo fue, o sea, cómo fue que llegaste a Manual de Supervivencia Escolar de NED y qué cosas positivas te trajo ese personaje de Cookie? Ujú. Sí, nosotros entramos al doblaje como yo y el Maxi, porque llegó un momento en el que entra, llega a Chile, a doblarse en Chile, series de Nickelodeon y de Disney. Creo que al mismo tiempo se abren esos dos clientes para Disney.
y alguno de esos dos, no me acuerdo cuál, les pide empezar a usar voces reales de niños. O sea, eh, porque en general los niños en el doblaje muchas veces lo hacen mujeres, Claro, eh, como los Rugrats. como en los Rugrats, bueno, los Simpsons, como mujeres adultas, digamos. Claro. Y ahí les pidieron integrar niños reales para algún puñado de proyectos que venían. Y, y ahí, bueno, entramos, empezamos a hacer casting. Yo lo primero que hice fue una serie que era, el cliente era Disney, una serie, o sea, perdón, una película chica de Disney, eh, más como telefilm, más de esas películas que están pensadas para la televisión, no para los cines. Y después, bueno, empieza esta ola de proyectos que llegaban desde Nickelodeon y desde Disney, y entre ellos está el Manual de Supervivencia Escolar de NET. Y yo creo que fue, bueno, Alexis, que era la persona que mencionaba antes, lo mencionaba justamente porque también él dirigió el Manual de Supervivencia Escolar de NET, y él, como recuerdan también los personajes de Robbie Rotten y de Gordy, él tenía una tendencia hacia lo lúdico, entonces era muy bueno para empujarte lo lúdico, el juego y todo eso. Y yo creo que ahí él fue súper importante para ganar esa prueba de Go, quedarme con ese personaje y para poder desarrollarlo también. Yo creo que si uno lo ve desde el primer capítulo del Manual de Supervivencia Escolar de NET hasta el último, aparte de que cambia mi voz, literalmente, porque crecí, pero también hay un desarrollo distinto, hay una entrega con el personaje que empieza como a A mí lo suceder que y me daba risa era que los personajes, si bien tenían una evolución, pero la evolución no era tanto, tanto, tanto. O sea, por ejemplo, cuando Ned y Cookie estaban en un taller de cuidar bebés, que eran unas muñecas, sí, sí, sí. para meterse en el ¿Cómo mismo se curso llamaba? que la que su compañera, que no me acuerdo cómo se llamaba, ¿Mouse? Mouse, se Ujú. metieron a talleres diferentes y la otra se metió a talleres de carpintería y después quedó la Tendalá y terminaron cuidando a un muñeco en algo de cosas de la vida. Sí, 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 sí. Con el profesor, ay, ¿cómo se llama? Que lo hace Daniel Seideo. Eh, Monroe, profesor Monroe. Monroe. Sí, no, increíble. O Qué la vez lindo. que Cookie se puso la parca y después no se la quería sacar y estaban en verano y tuvieron que Empieza a derretirla. meterle máquinas para cortarle la parca. Genial, esa parca roja. Muy buena la serie. Yo la verdad es que la disfrutaba mucho. Era muy entretenido para mí hacerla. Es que son personajes muy cómicos. Ujú. O como el Sí, personaje de Dirga, la profesora de educación física que le hacía claro. la vida imposible a Cookie. Sí, po. Sí, sí, sí. ¿Quién no tuvo ese personaje también? Por eso te digo, o sea, manuales de supervivencia escolar de Ned, resultados no garantizados. Claro. Igual eran cosas del diario vivir, o sea, no era algo tan ajeno. Sí, O po. sea, si bien Claro, la claro. comida no caminaba en el comedor, pero, Sí, po. pero ocurría eso. Oye, Seba, mira, ya estamos llegando casi al Ujú. final de nuestro live, pero tenemos que hablar Ujú. algo de muy importante, Súper. que no Cuénteme. es de doblaje. Ujú. Cuéntame, ¿cómo fue y cómo nace el proyecto en tu vida, el Vaivén? Ah, ya. Mi primer cortometraje como director. Tu primer cortometraje como director y que recibió un premio en el Festival de Cortometrajes de la Universidad Católica, Sí, FUC. claro. El PUC.
Eh, no, es increíble para mí. Bueno, es otro universo igual. eh, lo que hago en el cine y como que tiene muchos contextos muy distintos, pero ese corto para mí fue súper importante porque yo lo hago en tercer año de la universidad. eh, y el corto se estrena en Chile, en el Festival de Cine de Valdivia, que es muy importante, y se estrena internacionalmente en el Festival de Cine del Mundo de Montreal, en Canadá. Y me toca viajar a presentarlo. Y fue, bueno, la primera vez, yo tenía 24 años, la primera vez que salí de Chile, la primera vez que tomé un avión. Yo no hablo inglés y me tocó ir solo a Canadá. eh, entonces fue un paso como muy gigante en mi vida para mí, eh, una cierta osadía también de todo el proceso de ese corto, y abre mucho camino para lo que fue pasando después. Entonces, muy, muy importante para mí, Vaivén. Excelente. ¿Y cómo llegó el proyecto así como a tu vida, como que se fue como enlazando y llegaron al proyecto o fue como una idea? Es un eh, proyecto que yo hago en el marco de mi ramo de clase. Yo estaba en la universidad y en el taller de realización, en tercer año nos tocaba hacer nuestro último cortometraje, porque después ya empezábamos en proyectos de otro tipo, que eran el piloto de serie y un largometraje con el que egresábamos, que finalmente yo no egresé, no terminé la universidad, pero ese corto era el cortometraje del último taller de cortometraje. Y tiene todo un proceso como académico, que es como se postulan ideas, todo el curso, se eligen algunas, se realizan, se arman grupos, qué sé yo. Uno escribe un guión, arma tratamiento, arma, bueno, muchos documentos, como todo el proceso de hacer una película, que es claro, súper largo, complejo, y no les voy a dar la lata con esos detalles, porque también sé que o sea, el interés es otro, como el punto de interés, pero ¿sabes qué, pero nada. Seba? Yo y Ujú, tú sabemos muy bien cómo hay que llevar una película. ujú, Y wow, qué complejo la situación. sí, Porque, por ejemplo, cuando estaba estudiando teatro, hice una película para cine y televisión, ujú. pero lo teníamos que hacer en conjunto como curso. Y éramos Ah, 12 ya. personas. Mm, Entonces, llegar a escribir las escenas, realizar el casting, entre comillas, porque mm. todos teníamos que actuar en algún momento, era caótico. Era caótico. Me imagino, ¿no? Es tremendo. O sea, yo ahora estoy trabajando estoy en la preproducción de un largo, de una película también, bueno, estuve justo antes en un cortometraje, y antes hice otro largo. Entonces como es una locura, no para nunca, y es agotador, pero a la vez muy, muy Reconfortante. reconfortante. Exacto. Gracias por la palabra. Porque, claro, el proceso es todo tan tedioso y toda la cosa, pero cuando llegas al objetivo final, como a la muestra final, uno dice, oh, gracias a Dios que todo Claro, terminó y quedó como tal cual como uno lo imaginaba, o mejor. exacto. Tal cual. Oye, cuéntame, Seba, ¿cómo fue para ti? ¿Fue a ser director del cortometraje sobre educación? Ujú. Que ahí trabajaste con Alejandro Trejo. Claro, tal cual. Nada, bueno, pasa después de Vaivén, en el último año de carrera yo me tuve que salir. Yo venía trabajando en una idea ya desde hace un rato, que era esta idea que en un principio se llamó Vieja Escuela, y después, bueno, se estrenó finalmente con el nombre de un cortometraje sobre educación. Y
Y era, bueno, fue tremendo, como, a nivel de desafío fue heavy porque lo filmamos en análogo, sin análogo, 16 milímetros, lo que tiene una complejidad técnica muy, una gran complejidad técnica. Eh, y lo filmamos como muy desde la garra nomás. No teníamos plata, no teníamos mucho apoyo de nada, pero ahí fuimos consiguiendo cositas y íbamos levantando cosas gratis y gente que entró a trabajar. Entonces, fue un corto que marcó mucho esa parte más de cuando uno empieza este tipo de oficios, como más que las cosas se mueven por la energía, nomás que uno tiene. Esa energía ya empieza a mermar después de algunos años. Eh, pero yo creo que eso para mí es como lo más representativo de ese proyecto, como muy de esfuerzo, de lograr las cosas como muy poquito a poquito. Y claro, bueno, también eh, ese corto después se estrena en el Festival de Cine que es Montferrand, que es uno de los festivales más importantes del mundo de cortometraje y es también el festival que me abre espacio para poder hacer mi tercer corto y para la mayoría de las cosas que he hecho después han sido muy desde por ese festival que me tocó volver ahora, el año pasado volví a ese festival y este año, perdón, en enero. Y claro, como que de alguna manera me tocó un poco revisitar como yo eh, esa pequeña historia de ese corto y los caminos que abrió, lo generoso que fue conmigo el cortometraje. Yo creo que eso. Qué, qué hermoso, Seba, qué hermoso. Y de verdad, yo estuve viendo algunos de tus cortometrajes antes de meter la pata, porque claro, uno para poder hablar de doblaje, Y para claro, poder hablar de tu inicio en macho, hay que empezar a como a recapitular toda el abanico de trabajos que has hecho y lo que han hecho los otros actores de doblaje, porque pucha, que fome que te digan, oye, ¿cómo fue tu experiencia en Manual de Supervivencia Escolar de NET? O ¿cómo fue tu experiencia en Corra? O qué sé yo. O cuando entrevisté a, no sé, a Maggie Vera, la voz de Burbuja, obviamente no me fui por Burbuja al tiro. Tenía que claro. empezar con otros personajes No, antes de que... a mí me pasa que me impresiona de repente cuando, sobre todo como en el mundo del doblaje, cuando hay gente que o me han entrevistado o me han hecho preguntas de repente en espacios de doblaje. Hay gente que sabe mucho más que yo de algunas cosas, como cosas que yo no me acuerdo que hice. Bueno, el mismo wiki a doblaje. Había cosas que yo no me acordaba en lo absoluto que había hecho y era como, yo revisando ahí era como, mira, de veras que hice eso. ¿Verdad? Como Lo hice. tal cual, entonces como me impresiona de repente la información que manejan, igual como ahora también me estáis preguntando de mis cortos, como que... Y, y eso que conviven en dos personajes distintos, porque si tú buscáis Sebastián Arancibia no sale mucho como de los cortos, si tú buscáis Nemo Arancibia no sale nada de doblaje, ¿cachai? Entonces hay que juntar a los dos personajes para hacer eso, buena pega. Pero sí, Seba, yo tuve tiempo para estudiarme tu vida. Si Excelente. hubieses visto de un día para otro, ahí sí Sí, que bueno. habrías jodido. Habría sido la entrevista menos dada de todas las entrevistas que he dado. Súper, Pero súper. es entretenidísimo eh, ver tu vida y ver cómo has evolucionado. O sea, de verdad, me llama mucho la atención. Eres una persona que da como eres una persona que da mucho aliento para no darse por vencido, hay que seguir adelante, como que representa muchas cosas positivas. Eso me gusta mucho de ti, Seba. Muchas gracias, qué gran elogio. Sí, Es yo que, creo que, yo creo que en realidad
es algo súper poco consciente de mi parte, como no, mi vida ha estado rodeada de mucho esfuerzo eh, y muchas obsesiones y muchas cosas, y como que llega un punto en el que uno entiende como que no queda otra que darle para adelante, como eso no, ¿cachai? No, Es que no si sé te si pones a hay otra analizar, o forma. sea, la vida es así. Sí, La vida tiene altos y tiene sí, muchos bajos, y a medida que estés abajo, la subida es demasiado empinada y hay que seguir adelante. O sea, mm, si te pones a analizar, por ejemplo, ahora que se viene Teletón el 6 y 7 de noviembre, ujú, muestran una vida de mucho esfuerzo y dedicación para rehabilitación. Y sí, no lo estoy poniendo como que es el mismo ejemplo de tu vida o la mía, pero ujú. nadie parte de arriba, todos partimos de abajo. No, no. Y mientras Sí. más Hay duro gente que sea, parte de arriba. O sea, hay sí, pero condiciones. esos son pitutos, querida. Sí, es verdad. Pero si no partes de abajo, Mm. no va a ser tan reconfortante llegar arriba y decir, oh, nadé Sí, contra viento y marea y lo logré, como que qué rico se siente. sí. Yo creo que no debería ser la vida tan, tan difícil para alguno y tan fácil para otro. Pero bueno, eso Pero ya estamos en un mundo que para es otra así. cosa. Sí, es verdad. Seba, antes de terminar el live, porque ya nos va quedando poco tiempo, nos Ujú. quedan dos preguntas y las preguntas finales que tienen que pasar todos mis invitados, que son las preguntas de fuego. No te voy a quemar con Ya, nada, querido. Solamente le ok. tiene el puro nombre. Ujú, perfecto. Ya. Cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia en el ámbito profesional la pandemia y cómo fue ese proceso de, de trabajo de Mm. manera profesional? Porque si te pones a analizar, yo estudié teatro online Ujú, 2 años y después me topé con la sorpresa que egresaba, entonces ahí fue presencial. Y hay otras claro. personas que tuvieron que trabajar telemáticamente por temas de la pandemia en el tema del doblaje y tuvieron que traspasar toda su casa en estudio de doblaje Y claro. y toda la vaina. ¿Cómo fue Claro. para ti ese proceso? Para mí, la verdad yo venía trabajando ya, había estado un poco fuera del doblaje internacional, digamos, de DIN principalmente, pero trabajaba hace ya un buen tiempo como locutor y me tocó mucha publicidad, muchos zorrones, eh, y en ese momento, bueno, eh, yo estaba haciendo un personaje de un banco eh, y del Banco Falabella en ese momento. Y bueno, viene el estallido primero, y el estallido entra, digamos, como a hacerme cuestionar también hartas cosas, como que qué es lo que enseñamos, o sea, qué es lo que estamos transmitiendo cuando hacemos personajes de bancos, mi personaje era bien, bien maquiavélico, porque es un personaje que te ayudaba a endeudarte, básicamente como buscaba la forma como un endeudamiento responsable, que es todo bajo un sistema súper truculento. Entonces viene el estallido y uno entra en la dinámica del estallido. Yo estuve, estuve ahí todo el tiempo. Y si no te cuestionáis un poco lo que estás haciendo con tu trabajo, se vuelve una inconsecuencia tremenda. Entonces, se me hizo un poco difícil esa primera parte, y después viene la pandemia, bueno, Es que el fue, trabajo baja mucho. fue años caóticos, estallido social, después 2 años de Sí, pandemia que uno pero no se también, sabía también si muy iba a seguir bien o repentino, iba o a sea, seguir. claro. Y ahí, bueno, en pandemia lo que pasa es que yo tenía un personaje el del banco lo había dejado hacer,
Creo que fue un momento exacto porque yo quería dejar de hacerlo y justo en ese momento se callan todas las marcas porque por el estallido había costado mucho comunicar para las marcas. Entonces quedó muy ahí, no sé muy bien de qué viví esos primeros meses, eh, quizás se simplificó mucho mi vida, entonces también era más barato, no sé. Y llega la pandemia y yo hacía algunas locuciones todavía que mandaba, iba a estudios, qué sé yo, y me di cuenta que había una brecha, un conflicto respecto a la grabación de locuciones, esto era muy recién en la pandemia, que tenía que ver con que un flujo de trabajo que se resolvía en media hora se estaba resolviendo en 3 días. Y eso Claro, para la publicidad era muy complejo porque requiere unos tiempos que no aceptan eso. Entonces, me di cuenta de eso y con mi socio, que es un ingeniero de sonido del doblaje, armamos, armamos un sistema simple, compramos un software de afuera y un sistema en el fondo para poder hacer sesiones de grabación online. Eh, y empezamos a prestar ese servicio que en el fondo triangulábamos una sesión entre un director o directora, un ingeniero de sonido, un locutor o locutora, y también teníamos, por ejemplo, una caja con micrófono antipop y todo, que esa caja a veces para las personas que no tenían equipo, viajaba la caja, llegaba a la casa de esas personas y muy simple de conectar porque era un micrófono USB, porque venía todo muy armado, venía con un cable de red, no sé, con un montón de cosas. Y entonces empezamos a funcionar en este sistema, empezamos a prestar servicios como empresa online y nos empezó a ir bien y ahí logramos armar el estudio físico con lo que fuimos armando. Y ese estudio, en el fondo un estudio profesional, eh, cuando nos abrieran de nuevo de la pandemia, prometía ser un poco ahí la solución, es verdad, que justo no, prometía ahí como traer todos esos clientes a la cosa física, pero no sucedió mucho. Después cuando nos abrieron, los clientes volvieron a sus proveedores anteriores, que eran relaciones históricas que tenían con otros estudios. Entonces nos tuvimos que reinventar un poquito, pero nos volvieron a encerrar. Entonces volvieron los servicios online. Y yo me la pasé la pandemia más dedicado a eso, a mi estudio. Y, y finalmente armamos un nicho también. Este estudio llegó un poco a transformar, o sea, a juntar mi mundo del cine con el mundo del doblaje, porque empezamos a hacer postproducción de sonido para cine. De ahí hemos tomado muchos proyectos distintos eh, de, de distintos tipos como en el mundo del sonido, que ya mucho más amplio. Y hoy día el estudio es algo que siempre está funcionando. Yo no opero tanto ahí, pero en el fondo vienen proyectos, después lo toman otras personas, está ahí vivo. eh, y yo más dedicado al mundo del cine. Después de 4 años muy fuerte en el estudio, eh, volví a trabajar en cine como asistente de dirección, que es mi oficio principal en el cine. maravilloso, fantástico. Qué genial, Seba, qué genial. Oye, Seba, mira, aquí hay un mensaje que manda Alejandra, dice, ¿me podrías mandar un saludo de feliz cumpleaños con la voz de Wayne, por favor, Ujú. que es mi personaje favorito? Son fans Son- whenever. Eh, lo que me pasa con Wayne es que de verdad yo era muy chico cuando lo hacía, pero creo que era el personaje que era más agudo. Te quiero mandar un saludo, Alejandra, que tengas un muy feliz cumpleaños el día 29.
Quizás Wayne ya no me sale tanto, pero algo de él queda. Así que te mando un saludo. Maravilloso, Tendría fantástico. que revisar ese personaje. Bueno, cantaba muy agudo. Tenía una canción que era como, debe ser alguien especial. Y era, cada vez que lo tenía que hacer todos los capítulos, no se repetía, y era una tortura tremenda porque era muy difícil de hacer, pero muy entretenido también. Seba, Ujú. ¿qué consejo le darías a las personas que se quieren dedicar al cine? Bueno, un poco lo que dije antes. Si tenía alguna duda, no lo hagáis. Si tienes alguna duda, no lo hagas, porque en el fondo es como los oficios del arte y las condiciones en las que trabajamos no permiten duda. Es como tenéis que tener una decisión muy clara y una decisión muy fuerte, sobre todo si no tenéis plata como para poder hacerla fácil, digamos, porque probablemente si es alguien que viene de un contexto con mucha plata, puede tener Va a menos ser un poco fuerza más fácil. su razón, va a ser más fácil. Entonces, también desde mi contexto fue ese, entonces como para mí, creo que lo que me sostiene aquí es la, la decisión fuerte, como yo creo que me mantengo acá porque no dudo, porque no tengo ninguna duda de esto, eh, pero no es fácil, es muy difícil. Entonces, y cansa, cuesta. Lo que no quiere decir, el que no tenga dudas, no quiere decir que no, a veces no me pase que tengo ganas de mandarle toda la mierda. Pero, pero sí es, en el fondo es como yo sé que esto es lo que quiero hacer, como sí o sí, ¿cachai? Entonces, esa fijación creo que es súper importante y quizás si alguien no la tiene, mejor no lo intente. Perdón si es un poco desalentador lo que... Pero mira, yo creo que es honesto. Mm, Eso es honestidad. sí. Ahora, el que la tome, la tome. El que no, Mm. allá ella o Sí, él. y bueno, también siempre se puede tomar algo que no funcione, siempre te va a dejar algo. Quizá Así es. la gente que pasa por el cine igual, o por el doblaje y en algún minuto lo deja, igual es una experiencia linda, igual es algo que te va a entregar algo fuerte, no sé. Claro, claro que sí. Por ejemplo, yo he trabajado de extra en varias producciones, Ujú. pero porque tú cachai que la industria de la televisión y la plataforma es re difícil entrar. Sí, bueno. Entonces hay que ir como escarbando de a poco, de a poco, de a poco hasta llegar a donde uno quiere llegar. Ahora, claramente, la vida de un extra no se compara nada como la vida de un actor profesional, porque un extra te pagan 25 lucas el día Claro, y paremos de contar. O sea, sí, bueno. Sí, claro. y ahora, porque antes se pagaba menos. Sí, bueno. Tal cual. Sí, pues es como un equivalente al sueldo mínimo y un trabajo muy duro. ¿Sí? Ujú. Pero mira, si no te gusta, no lo hagas. Y si te No, claro. gusta, mantente las consecuencias. Sí, igual, obviamente, también hay que tratar de exigir que las cosas se hagan bien siempre y, no sé, pedir estándares mínimos también es algo de lo que tenemos que hacernos cargo, obvio. Así es. Seba, ¿qué prefieres? ¿Perro o gato? Es que, los dos, juntos, por favor. Maravilloso, fantástico. Somos Me encantan. los dos iguales. Yo también prefiero los dos. Claro. Maravilloso, fantástico. Ahora sí vamos a ir con las preguntas de fuego. ¿Qué significa Ujú, para ti en una sola palabra con los conceptos que yo te voy a dar? ¿Listo? ujú. ¿Ya? ¿Qué significa para ti machos? Eh, infancia. ¿Tengo que responder con una palabra o puede ser Sí, un desarrollo? Ah, no, infancia. ya. ¿Qué Marcó mi significa infancia. para ti doblaje? Eh,
Uf, eh, como luces y sombras en mi vida. Cine. Pasión. ¿Qué significa para ti Jacobo? No, eh, es chistoso, Jacobo. ¿Qué significa para ti manual de supervivencia escolar de NET? Resultados no garantizados. Adolescencia, ya que dije infancia en el otro, adolescencia, para mí es un hito de mi adolescencia. ¿Qué significa para ti vaivén? Uh, Como la piedra angular, el inicio. Sobre educación. Eh, un cortometraje sobre educación, eh, chuta, no sé, es como, es quizás lo más importante que me ha tocado, pero como no es ni lo primero ni lo último que hice, entonces está como ahí. No sé, pero es un proceso que yo creo que diría esfuerzo, no sé, algo así. ¿Qué significa para ti Sebastián Memo Arancibia? En una sola palabra. Uh, Chuta, qué difícil. Creo que siento que me vinculo mucho desde el esfuerzo también. Como mi vida como profesional ha sido de esforzarme mucho por las cosas que quiero lograr, algunas lograrlas, otras no. Y yo creo que también sigue siendo el esfuerzo lo clave en este camino. Sid, el niño científico. Eh, Lindo, muy lindo ese proceso. ¿Qué significa para ti, en una sola palabra, Bonsi-2.0, que es el nombre de este podcast? Eh, Estoy muy agradecido del espacio que han abierto y del estudio que hiciste también. Y por último, y no menos importante, ¿qué significa familia? Mm, eh, Chuta. Yo creo que finalmente es lo más importante siempre. Porque pues, hay una frase que usamos mucho en cine, que es como, cuando estamos haciendo una película nos volvemos locos, es como, eh, como que esto es cine nomás. Aunque nos encante, esto es cine nomás, lo importante pasa en la casa y hay que atender eso. Entonces, al final, familia es lo primero, yo creo. Maravilloso, fantástico. Antes de terminar el live, voy a leer un comentario que nos llegó hace poquito. Dice Yolanda de México, de Ujú. Monterrey. Dice, me acuerdo de haber visto Sid, el niño científico, y era niña y la verdad estaba muy bueno. A mí me gustaba muchísimo. Qué bueno, sí, bueno, hablamos harto de Sid, para mí era muy lindo hacerlo, pero también muy lindo, lo disfruté mucho verlo y el contacto que también podía tener uno a través de una tele y un sistema, digamos, de uno hacer un doblaje que llega a Discovery, qué sé yo, y se emite, pero que te generaba un vínculo con las infancias que era muy lindo. Entonces, me encanta también cuando la gente lo recuerda y sentir que algo se aportó en la infancia, en el desarrollo de algunas personas. Qué hermoso, Seba. Bueno, Seba, siempre le digo a mis invitados, te voy a dejar invitado entre 6 meses a un año para saber cómo estás, pero eso jamás ocurre. Tú me dices, Ujú. Diego, ¿sabes qué? Quiero hablar de un megaproyecto que estoy montando, sea de cine, sea de doblaje, sea lo que sea. Tú me dices y nos ponemos de acuerdo para otro live. Perfecto, muchas gracias. Y este es el espacio que te dejo para que te despidas de las personas que están viendo ese live y que lo verán a futuro, porque esto va a quedar en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok. Adelante.
Sí, no, bueno, principalmente agradecer, ha sido muy lindo este último tiempo, ha venido un revivir de muchas experiencias del doblaje y ha sido muy lindo ver el amor que la gente tiene hacia los personajes, hacia el trabajo que uno hizo, y no me queda más que agradecer, agradecer el amor hacia nuestro trabajo. Y agradecer esa linda atención que le ponen a un oficio que es muy anónimo. Entonces, eso, dejar un saludo grande a todas las personas que se puedan haber interesado por este contenido, eh, y, y sobre todo eh, manifestar mi gratitud. Eso es todo lo que quiero decir. Maravilloso, Seba. Excelente. Maravilloso. Te mando un fuerte abrazo, Seba. Te deseo el mejor de los Súper. éxitos y cualquier cosa que tú necesites, me escribes nomás. Te mando un fuerte Vale, abrazo y éxitos totales. súper. Muchas gracias. Nos Nos vemos. vemos. Chao, chao. Adiós.